Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Saludamos a esta hora a Emilio Palacio, él es analista político y con él justamente vamos a conversar acerca de lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Emilio, muy buenas tardes. Te saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas tardes, María del Carmen. Un saludo para ti, para tus radioescuchas y para todo tu equipo. El mundo entero ha sido testigo de lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas, los resultados oficiales de las elecciones de este domingo pasado, donde se proclamó reelecto a Nicolás Maduro por tercera ocasión, un tercer periodo sería, en este caso, 6 años más en el poder. Hay una fuerte crítica internacional que se ha dado a partir de esto por la falta de transparencia en el proceso electoral. Y mañana, lo decíamos anteriormente, una convocatoria para analizar este tema por parte del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Pero, ¿qué se puede esperar en la práctica de esto, además de que vaya a quedar como algo simplemente simbólico? Bueno, yo creo que cuando se producen este tipo de situaciones y en cualquier crisis política, lo peor que puede hacer un periodista es querer vaticinar lo que va a ocurrir en el futuro. He visto que esa mala costumbre lamentablemente prima entre algunos colegas que dicen que no, que esto no sirve para nada, ya van a ver que Maduro se va a imponer. Es una pelea abierta, es una lucha como cualquier otra lucha de las que realizan los seres humanos en el campo deportivo, en el campo militar, en el campo político. No se puede saber exactamente qué es lo que va a ocurrir porque no hay una bola de cristal y porque los seres humanos somos más complicados incluso que el clima. Y si los meteorólogos no pueden calcular lo que va a pasar con el clima, peor podemos calcularlo nosotros lo que va a pasar con los seres humanos. Lo que sí podemos es señalar los elementos que están interviniendo en este proceso. El primer elemento es que hay un fraude electoral evidente que no hay por dónde darle vueltas. Eso es como no he visto las actas, pero eso se demuestra. Primero, las concentraciones de María Corina Machado eran multitudinarias durante la campaña electoral, en cambio que las de Maduro eran una lágrima. Luego se anuncian los resultados a una velocidad sorprendente, con una suspensión de las computadoras, y ese mismo día ya lo dan por ganador, y hasta donde alcanzo a entender o a informarme, ese mismo día ya lo proclaman ganador. Y la tercera cuestión, mira los números. Telesur presentó primero unos números y Rafael Correa presentó otros que son los que supuestamente ha dado el Consejo Nacional Electoral. Los dos son absolutamente, no, es ridículo, no queda otra palabra. Tú tomas las cifras que da Telesur, que es un canal del gobierno venezolano. Sumas todo lo que dan todos los votantes, todos los candidatos, y te da el 132%. ¿Cómo puede ser eso? Votó más gente que empadronados. Y otra cosa que llama muchísimo la atención, todos los 8 candidatos, chimbadores, porque eso es lo que eran, que no sean Maduro, de relleno, Edmundo González, todos tienen 4.6%, ni una sola milésima de punto porcentual de diferencia. Se ve que inmediatamente se dieron cuenta que habían metido la pata y entonces trataron de arreglar, y Correa da las nuevas cifras. Ahora ya sí suman 100%. Pero ¿qué ha pasado? Que esos 8 candidatos chimbadores ya no tienen 4.6 cada uno, sino 4.6 entre todos. Es un milagro que hicieron, de que cambiaron todo de la noche a la mañana. Entonces no cabe duda de que hay un fraude. El segundo elemento es que se pudo haber considerado la posibilidad de que Maduro quizás esta vez sí entregase el poder.
no se lo podía descartar como una hipótesis, sobre todo por la presión de Lula de Brasil, de Petro de Colombia y de parte de la banda esta del socialismo del siglo XXI, que estaba muy preocupado por lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Pero Ahora, no había cómo depositar confianza en eso, y había que estar preparado con el plan B. Bueno, y si no reconocen el triunfo, que es lo más probable, ¿qué es lo que vamos a hacer? ahora, justamente sobre eso, de esa tal vez ingenuidad que de alguna manera hubo de pensar en que esto podía darse, ¿existía alguna posibilidad de que Nicolás Maduro entregara el poder por la vía democrática? Y hago esta pregunta porque obviamente hay que tomar en cuenta las implicaciones que esto sería pues para determinados personajes, incluyendo a Nicolás Maduro, por supuesto, los juicios penales internacionales, acusaciones graves. Yo creo que era crónica de una muerte anunciada. Bueno, yo creo que como hipótesis era perfectamente válido tomar en consideración, no como un hecho. No es que tengo la bolita de cristal y yo sé que Maduro va a reconocer, pero si tú tomabas en cuenta todos los elementos de la realidad, sí era una hipótesis válida. Lula le había advertido a Maduro de que estaba cometiendo un grave error. Mujica directamente le dijo que estaba loco. Petro dijo, hay que tener cuidado, todos asustados porque si gana Maduro se va a producir una oleada de migración terrible que los primeros países que va a afectar a la región, por supuesto. Brasil y Colombia. Pero era eso, solamente una hipótesis. Y me consta que la oposición venezolana lo tenía considerado así. No había la ingenuidad de creer, no, esta vez nos van a, quédate tranquilo. No, eso no era así. Siempre se lo manejó como una hipótesis, como una posibilidad. Y que también existía, y lo más probable es que se repitiese, lo que Maduro no iba a reconocerlo. Yo he hablado con gente del equipo de María Corina Machado y ellos lo tenían perfectamente claro. Lo que creo que faltó es, bueno, y si no nos reconocen, no solo, ya sabemos que no nos va a reconocer, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? Y veo que ahí hay una falta de planificación. María Corina ha sido muy consecuente con su línea y le ha dicho a la gente, hasta el final vamos a seguir. Y hoy día convocó al mediodía una concentración. Se ve que quiere pelear, pero las peleas en estas situaciones tienen que estar bien organizadas, tienes que estar preparado para salir a la calle, tienes que estar preparado porque va a haber enfrentamientos, agarrotazos con los colectivos chavistas. Alguna gente se asusta y dice, no, la paz, no sé qué cosa. Está bien, yo quiero la paz, pero si tú te quedas en tu casa esperando la paz, no va a llegar nunca. Ahora, y lo que vas a tener es a la vuelta de la esquina un dictador que va a entrar y te va a llevar preso a ti, a toda tu familia si es necesario. Definitivamente. Ahora hablemos un poco acerca de los resultados que podría tener esta presión internacional que se está dando, obviamente con los cuestionamientos que se hacen por parte de ya varios países alrededor del mundo. Estamos viendo cuál es la respuesta que está teniendo Nicolás Maduro ante esto. Ha roto relaciones con varios países, ha ordenado la expulsión de diplomáticos de 7 países, los menciono: Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, Uruguay, República Dominicana. Es decir, se está convirtiendo ahora en un régimen totalitario. Esa es la idea, copiar el modelo cubano, ahora sí. Bueno, siempre esa fue la idea y lo estaban haciendo. Nunca dejaron de lado ese proyecto y venían implementándose. Lo que pasa es que se enfrentaban con reacciones del pueblo, con reacciones de la oposición, entonces tenían que tener su ritmo. Si en este momento llegase a ocurrir, y espero que no ocurra, que es derrotado este intento democrático, con toda seguridad ese plan continuará. No es que ahora sí, es que continuará lo que vienen haciendo y se endurecerá más el proyecto. La posibilidad de que la presión de Brasil, la presión de Colombia, de Boric y de Chile, que se supone que es el socialismo del siglo XXI, de que su propio frente se esté
dividiendo. Vuelvo, insisto, es una hipótesis, no podemos casar, ojalá que eso condujese a un resultado diferente. Pero lo que hay que tener claro es una cosa, acá la pelea es en las calles. Acá la pelea en Venezuela es en las calles, entre el pueblo y los colectivos chavistas que salen con garrote y con armas a enfrentar a los sectores populares, y hay que responderles, hay que contestarles. Nosotros, yo creo que en América Latina y en el Ecuador también estamos un poquito, hemos caído en la trampa de que ellos tienen la legalidad y no la tienen. Lo que hacen ellos no es legal. Claro que Por no. ejemplo, María Corina dice hay que tener cuidado porque me vayan a acusar de golpista. Bueno, porque Cabello el mismo día de las elecciones le dijo a la gente: salgan a las calles, vamos a detener a los golpistas. Y nosotros estamos tratando de que no nos digan golpistas. Y igual no lo van a decir. Es decir, la respuesta en estos momentos está en el pueblo venezolano, es el que debe tomar las acciones necesarias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas? Porque el papel de las Fuerzas Armadas es primordial y podría tal vez ser la única salida visible, no ahora posiblemente, pero en algún momento. No me refiero a los altos mandos, ya escuchamos hace poco al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, las declaraciones que hizo. Obviamente no me refiero al alto mando militar, pero sí a las bases. Allí es donde tendría que darse. Yo te diría que a las bases y al nivel intermedio, que son los comandantes de la tropa, de los cuarteles. Eso lo vimos y lo aprendimos en Ecuador. Con las movilizaciones de 2014 y 2015, cuando el pueblo ecuatoriano salió a las calles de una manera multitudinaria a enfrentar a la dictadura, y ya con la claridad hay que sacarlo del poder, se vio cómo la presión popular afectaba a la tropa y de la tropa a los comandantes. ¿Por qué motivo? Porque el soldado de la tropa tiene su primo trabajando en una fábrica y no le pagan, tiene a su mamá enferma y no tiene cómo curarla, son gente del pueblo. Pero eso sí, si no ve al pueblo luchando, dice, bueno, está bien, estamos mal, pero si nadie quiere pelear, yo no puedo hacerlo. Pero si ven al pueblo decidido en las calles luchando, entonces ahí es cuando se produce este resquebrajamiento de las Fuerzas Armadas que se produjo en el Ecuador. Suelo escuchar que le agradecen a los generales por no haber habido una dictadura en Ecuador. Los generales, algunos algo hicieron, pero la verdadera clave fue los comandantes de los cuarteles que le dijeron a los generales: la tropa dice que no vamos a disparar. Y eso fue lo que nos salvó. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro de una líder como María Corina Machado? Porque obviamente la van a intentar silenciar, a pesar de que ya haya sido pues inhabilitada durante 15 años para ocupar cualquier cargo público. ¿Qué viene ahora? Seguramente tratarán de encerrarla en una cárcel. Ya estamos viendo algunas declaraciones que parecen hacer sospechar que eso es lo que va a ocurrir. O la van a obligar finalmente a salir de Venezuela, como ha pasado con otros opositores, o algo peor. Bueno, yo creo que en Ecuador también tenemos ya una experiencia. Fernando Villavicencio no lo metieron en la cárcel ni lo sacaron del país, sino que fueron y le pegaron un tiro. María Corina, entiendo yo que está preparada para esa posibilidad y tiene un cuerpo de seguridad, espero que sea lo suficientemente capaz de evitar un desenlace fatal. Porque la dictadura va a tratar de destruirla como figura política. De acabar con María Corina Machado, porque es la primera vez en 20 y tantos años en que el pueblo por fin encontró un líder en el cual confiar. Todos los demás líderes se pasaron todos estos años negociando con la dictadura, con este argumento que te repito de la legalidad. No, nosotros no podemos ser violentos, tenemos que ser pacíficos, hay que hablar con Maduro, tenemos que convencerlo. María Corina nunca cayó en esa trampa.
Y estaba preparada para lo que está ocurriendo. Y yo creo que ella tiene que prepararse para eso, saber que la van a querer destruir. Y no solo físicamente en la cárcel o matándola, sino su memoria. Lo que hicieron con Galo Lara, acusarlo de un crimen de haber matado a un niño de 4 años. O sea, van a ir a la mentira más burda para desacreditarla. Es muy fuerte. Y por eso estamos en manos del pueblo venezolano, que hasta donde estoy viendo el día de hoy, no sé si tú tengas información más actualizada, sigue saliendo a las calles, tumbando. Continúan saliendo a las calles. De Chávez. Continúan reclamando. Entonces, estamos en manos de ellos, pero el pueblo sin un líder que les diga exactamente cómo comportarse en las calles es complicado. Debo finalizar esta entrevista, Emilio, pero no quiero cerrar y con una breve respuesta, por favor, hablar acerca de la postura que ha tenido Ecuador en todo esto y cuáles serían las afectaciones para nuestro país luego de estos resultados. Muy breve. El gobierno emitió un pronunciamiento cuidadoso. Me hubiera gustado que fuera algo más fuerte, pero estuvo bien, está dentro de los países que se han negado a reconocerlo y está entre los países que irán a la OEA a repudiar el golpe. Pero veo en cambio en la prensa ecuatoriana sobre todo una competencia de quién advierte más rápido la derrota, que ya la dan como inminente, en vez de decirle a la gente salgan, peleen. Esto de aquí me imagino que si algún día la selección de fútbol juega en Quito, irán al estadio a gritar, ya vamos a perder, no sirve para nada. Uno tiene que ir a gritar y decirle, vamos muchachos a pelear, a ganarla. Y estos están anunciando ya la derrota. Bueno, a lo mejor se cumple su vaticinio y serán parte ellos de las fuerzas que ayudaron a la derrota. Me quedo entonces con eso. Le quiero agradecer a Emilio Palacio, analista político, por habernos acompañado en este espacio informativo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Notimundo a la carta.